Punto 1 del modelo de examen. Determinar la cantidad de miligramos de ácido sulfúrico a agregar a 300 mililitros de agua para que el pH de la solución sea de 2,3. Bueno, lo primero que vamos a hacer, si ya tenemos el dato del pH que es de 2,3, vamos a calcular la concentración de los protones, ¿sí? Recuerden que la concentración de los protones es igual a 10 a la menos pH, ¿sí? Esa es la fórmula. Si reemplazamos ese pH sería 10 a la menos 2,3. Entonces, por lo tanto, la concentración de protones es igual a 5,02 por 10 a la menos 3 molar. Bien, ahora, sabiendo que la ionización del ácido sulfúrico es 2 protones, ¿sí? Recuerden que acá tenemos 2 hidrógenos, la ionización total serían 2 protones más el anión sulfato. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque esta concentración de protones que proviene del pH es la concentración de protones totales que hay en mi solución. Por lo tanto, si yo recuerdo cómo analizar la ionización total de un ácido fuerte, sabemos que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Entonces, acá este 2, recuerden que multiplica a la concentración ionizada, ¿sí? Entonces esto de acá, 2 por la concentración ionizada, va a ser igual a la concentración total de protones, ¿sí? Que es esta, que es la que yo obtuve. Entonces, como es un ácido fuerte, la concentración inicial, que es la concentración del ácido sulfúrico, va a ser igual a la concentración ionizada. Entonces, es lo mismo 2 por I que 2 por concentración inicial, ¿sí? Recuerden que al ser un ácido fuerte, la concentración de este ácido es igual a la concentración de este protón. Y esto de acá, si 2 por la concentración ionizada o 2 por la concentración inicial, es igual a la concentración total de protones, ¿sí? O sea, la expresión es igual, lo único que he cambiado es CI por CO, nada más. Suponiendo, porque es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es despejar, ¿sí? Recordemos que CO es la concentración entonces del ácido sulfúrico. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar, ¿sí? Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, esta concentración, que son los iones totales de hidrógeno, dividido 2 nos va a dar la concentración del ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, recuerden, esta concentración total de protones que yo la obtuve a partir del pH es el resultado de la multiplicación, ¿sí? Si yo quiero saber la concentración del ácido, tengo que recordar que al ser un ácido fuerte, la concentración inicial es igual a la concentración ionizada. Entonces, por eso reemplacé a CI por CO. Y recuerden que CO, que es la concentración del ácido, ¿sí? Del ácido sulfúrico, entonces la voy a averiguar despejando de la fórmula, ¿sí? Por eso pasé este 2 que está multiplicando, dividiendo. Y esto va a ser igual a 2,506 por 10 a la menos 3 molar. Entonces ahora que ya sabemos la concentración del ácido sulfúrico, recordando la fórmula de molaridad, molaridad es igual a la masa sobre la masa molar por el volumen en litros, despejamos la masa, ¿sí? Entonces al despejar la masa, todo esto que está dividiendo pasa multiplicando, entonces nos va a quedar masa igual a la molaridad por la masa molar por el volumen en litros. Reemplazamos los datos, la molaridad es 2,506 por 10 a la menos 3 por la masa molar es 98 gramos por mol y el volumen en litros es 300 mililitros, que serían 0,3 litros, ¿sí? Recuerden que hay que pasarlo a litros, por eso siempre se los pongo entre paréntesis. Entonces calculamos todo y eso nos va a dar 0,0737 gramos, o si lo pasamos al miligramos, porque miren que acá tenemos algunas opciones en miligramos, sería 73,7 miligramos, ¿sí? O sea, la dificultad de este problema está acá, ¿sí? En darse cuenta que esta cantidad de protones es la cantidad total, ¿sí? No es el CI, sino que es el total de esta multiplicación. Entonces, lo que tenemos que averiguar es esto de acá, ¿sí? Por eso este 2 pasa dividiendo. Genial. Bueno, entonces, de esta manera habría que analizar el problema 1. Ejercicio 2 del modelo de examen.
Se desea neutralizar 20 mililitros de una solución de hidróxido de calcio cuyo pH es de 12,5, con una solución de ácido clorhídrico 0,3 molar. ¿Cuál es el volumen que se consumirá de ácido? Bueno, lo primero entonces que nos está dando el dato de neutralizar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El hidróxido de calcio está reaccionando con el ácido clorhídrico y está formando una sal neutra. Entonces está neutralizándose la base con el ácido. Y me dice los datos de la base, que son 20 mililitros, y me da el pH. Y del ácido solo me da una concentración en molaridad, que es 0,3 molar. Y me pregunta por el volumen del ácido. ¿Por qué será? Porque recuerden que teníamos la fórmula de neutralización, que es normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base, ¿sí? Entonces lo que tenemos que averiguar de esa fórmula es el volumen del ácido, pero no tenemos la concentración de la base, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde yo la puedo calcular? Y del pH justamente. Recuerden que está la fórmula, ¿sí? Que es 14 igual a pOH más pH, ¿sí? A la suma de estos dos. Entonces, si yo tenía pH, como acá en este caso, lo que puedo hacer es despejar y averiguar el pOH. Bien, ¿para qué necesito el pOH? pOH es igual a 14 menos el pH, que es 12,5, y eso es igual a 1,5. Porque ahora, teniendo el dato del pOH, yo puedo aplicar esta fórmula y averiguar la concentración de oxidrilos, ¿sí? Entonces, concentración de oxidrilos es igual a la 10 menos pOH. Bien, entonces reemplazamos, ¿sí? Concentración de oxidrilos es igual a la 10 a la menos 1,5 molar. Y recuerden que a mí la concentración que me da el pH es en molaridad, 0,316 molar. Este dato es la cantidad total de oxidrilos que tiene mi solución. Pero, recuerden el problema anterior, ¿sí? La ionización del hidróxido de calcio, ¿sí? La ionización total es así: el catión calcio por un lado y 2 oxidrilos por el otro. Entonces, la concentración inicial de mi base, ¿sí? Va a ser igual a la concentración ionizada, porque esta es una base fuerte. Pero acá, como tenemos 2, un coeficiente 2, esta concentración ionizada se tiene que multiplicar por 2. Entonces, esta cantidad total de oxidrilos es el resultado de esta multiplicación. Si yo quiero saber la concentración del hidróxido de calcio, tendría que despejar acá de esta fórmula la concentración ionizada, ¿sí? O sea, nos queda concentración ionizada es igual a 0,0316 molar dividido 2. Y eso nos da 0,0158 molar. Entonces, como es una base fuerte, entonces la concentración ionizada es igual a la concentración inicial de esa base. Por lo tanto, la concentración del hidróxido de calcio es igual a 0,058 molar. Pero recuerden que la fórmula de la neutralización, en la fórmula utilizamos las concentraciones en normalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar esta molaridad a normalidad. Entonces, recordemos que tenemos esta formulita pequeña, que es normalidad es igual a la molaridad por Z. Sabiendo que la concentración molar es de 0,158 molar y el Z del hidróxido de calcio es 2, entonces si lo multiplicamos me vuelve a dar el mismo valor pero en normalidad, ¿sí? Entonces esta concentración en normalidad es la concentración del hidróxido de calcio que yo tengo que utilizar en esta fórmula, ¿sí? Ojo, este valor de acá no es el mismo de acá. Por más que sean el mismo número, no tienen el mismo significado, ¿sí? Esto de acá era la concentración total de oxidrilos, que era el doble de la concentración del hidróxido de calcio. O sea, estábamos hablando en molaridad. Y en molaridad la concentración del hidróxido de calcio es 0,0158 molar, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de esta otra concentración en normalidad, es porque justamente tuvimos en cuenta el Z. O sea, no es lo mismo este valor que este, ¿sí? Bueno, entonces ahora despejamos de acá que
el volumen del ácido, ¿sí? Entonces, si despejamos el volumen del ácido, esta normalidad del ácido va a pasar dividiendo. Y esos 0,3 molar del ácido clorhídrico también lo tengo que pasar a normalidad, ¿sí? Siempre tenemos que trabajar en normalidad en esta fórmula. Pero como el ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno, el Z es 1 y por lo tanto la normalidad va a ser 0,3 normal, ¿sí? Por eso no hago el cálculo, pero tengan en cuenta eso. Entonces, la concentración de la base es 0,0316 normal por el volumen de la base, que son los 20 mililitros, y dividido la normalidad del ácido, que es 0,3 normal, ¿sí? Esto lo pasamos a normalidad con esta misma formulita. N igual a M, que sería 0,3 molar, por Z, que sería 1 en el ácido clorhídrico, ¿sí? Y calculamos todo esto y nos da 2,11 mililitros. Entonces, por eso, esa sería la respuesta correcta, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a resolver el ejercicio número 3 que dice calcular el pH de una solución generada al mezclar 20 ml de hidróxido de potasio al 0,1 molaridad, 30 ml de ácido sulfúrico 0,2 molaridad y 40 ml de ácido clorhídrico 0,3 normalidad. Aquí es representado con un recipiente que tenemos una mezcla de hidróxido de potasio más ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. A su derecha van a poder ver que he colocado el hidróxido de potasio. Tenemos el volumen 1, lo he representado con 1 para el hidróxido de potasio, con 2 para el ácido sulfúrico y con 3 para el ácido clorhídrico. Bueno, los datos que tenemos en el enunciado son el volumen del hidróxido de potasio, que es 20 mililitros, la molaridad, que es 0,1 molaridad, la normalidad, que la podemos calcular gracias a la molaridad y la carga. Recordemos que la carga se saca con la molécula y la cantidad de hidrógeno o oxidrilos que podría liberar. Si la molaridad es 0,1 y lo afectamos por 1, esto nos va a quedar como su normalidad, que es 0,1. Ahora, si analizamos el ácido sulfúrico, tenemos que el volumen es 30 mililitros, la molaridad es 0,2 molaridad y la normalidad la vamos a calcular gracias a la molaridad y la carga, que es igual a 0,4 normalidad. Y del ácido clorhídrico tenemos el volumen, que es 40 mililitros, la molaridad, que no la tenemos, pero la podemos sacar gracias a la normalidad y la carga, y nos están dando la normalidad, que es 0,3 normalidad. Bueno, recordemos que la normalidad es igual a la molaridad multiplicado la carga. Si quiero encontrar la molaridad, despejo la carga que está multiplicando y la paso dividiendo. Y tengo la normalidad, que es 0,3, dividido 1, que es la cantidad de hidrógeno que podría liberar el ácido clorhídrico. Vamos a tener una molaridad de 0,3 molar. Ahora, si hemos hecho una mezcla de ácidos y bases dentro de un recipiente, vamos a poder utilizar la regla de neutralización. Recordemos, tenemos el medio ácido igualado al medio básico, multiplicado por el volumen de cada uno de ellos. La ecuación que hemos visto en la unidad es volumen por normalidad del medio ácido es igual al volumen por la normalidad del medio básico. Pero yo ahora voy a despejar el medio básico, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad y vamos a tener volumen por normalidad del medio ácido menos el volumen por la normalidad del medio básico. Esto es igual al volumen por la normalidad de la mezcla. Una vez que tenemos esto, vamos a reemplazar por la cantidad de ácidos y de bases que vamos a tener. El medio básico, como he representado antes, por el 1, y el medio básico es 2 y 3. En el medio 1 tenemos volumen 1 por la normalidad 1, que es el hidróxido de potasio, menos porque está en la parte izquierda de la igualdad de la ecuación. Después tenemos más el volumen 2 por la normalidad 2 más el volumen 3 por la normalidad 3. Esto es igual a la molaridad de la mezcla por, esto sería normalidad, disculpen. Esto es normalidad de la mezcla por el volumen de la mezcla. Ahora, si yo necesito encontrar la normalidad de la mezcla, este volumen lo voy a pasar dividiendo.
Recordemos que estamos hablando de un volumen de una mezcla. Si hablamos del volumen de la mezcla, tenemos el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3, que sería 90 mililitros. Ahora vamos a tener que reemplazar en estas variables los valores que ya tenemos, que es dado por el ejercicio. Vamos a reemplazar que tenemos el volumen 1, que es 20 mililitros, por la normalidad 1, que es 0,1 normalidad, en el medio básico, más tenemos 30 mililitros por 0,4 normalidad, más 40 mililitros por 0,3 normalidad, que esto sería en el medio ácido, dividido los 90 mililitros del volumen de la mezcla. Vamos a tener el resultado que es 0,244 normalidad, y ahora nos están pidiendo encontrar el pOH. Pero si nosotros vamos a ver que en la mezcla tenemos más ácido que medio básico, vamos a encontrar con esta normalidad la cantidad de hidrógeno en juego o de protón hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el pOH. Antes del pOH hay que calcular el pH porque es la cantidad de hidrógeno que tenemos disuelto en la mezcla de cantidad de ácido que tenemos, que es mayor que la cantidad de base. El pH es igual a menos logaritmo de base 10 por la concentración, que sería 0,244 normalidad. Esto nos da un pH de 0,61. Ahora, como ya sabemos que el pH más el pOH es igual a 14, vamos a despejar el pH y nos va a quedar el pOH. Tenemos que el pOH es igual a 14 menos pH. Eso es igual a ¿qué? A 14 menos 0,61. Esto nos da un resultado de pOH de 13,39. Ese sería el resultado del ejercicio número 3. Vamos a resolver el ejercicio número 4 que dice: se valoran 0,25 litros de una disolución 0,2 molar de ácido clorhídrico en 0,4 litros de una disolución de 0,1 molar de hidróxido de sodio. Calcular el pH de la disolución resultante. Tenemos la reacción que es el medio ácido más el medio básico, nos va a formar una sal más agua. Podemos encontrar los números equivalentes que tenemos en esta reacción. Vamos a usar la parte de neutralización cuando mezclamos el medio ácido, el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. Nos va a formar el cloruro de sodio más agua. Los datos que tenemos del medio ácido es que el volumen es 0,25 litros, la concentración en normalidad es 0,2 molaridad y la normalidad corresponde al mismo número porque tienen un equivalente en el medio ácido que sería el protón o el hidrógeno que podría donar o entregar. En el medio básico, que sería en el hidróxido de sodio, el volumen es 0,4 litros. La concentración en molaridad es 0,1 y la normalidad es 0,1 también, porque el hidróxido de sodio puede donar una molécula de hidróxido y lo que hace que esa sería la carga equivalente, la carga que tiene para donar el medio básico. Vamos a usar la ecuación de normalidad que dice los equivalentes gramos dividido el volumen. Ahora, si nosotros ya tenemos la normalidad y el volumen de cada medio, el medio ácido y el medio básico, solamente despejamos el volumen que está dividiendo y lo pasamos multiplicando, y ahora tenemos los números equivalentes del medio ácido es igual a la normalidad por el volumen en litro. Reemplazamos y tenemos 0,2 normalidad, recordemos que la normalidad es equivalente dividido litro, por 0,25 litros. Litro con litro se simplifican y nos queda que los números equivalentes del ácido clorhídrico es 0,05. Ahora vamos a aplicar el mismo concepto y las mismas ecuaciones para el medio básico. Tenemos que los números de moles por el volumen y ahora reemplazamos los números, la normalidad por el volumen. La normalidad es 0,1 normalidad, que es equivalente sobre litro, por 0,4 litros. Simplificamos litro con litro y el resultado es 0,04 equivalente gramos del medio básico. Ahora, si vamos a analizar el punto de equivalencia, que sería la carga del medio ácido o del medio básico que va a tener la disolución resultante o la mezcla total de los dos medios,
vamos a hacer una comparación y despejar después la parte. Si tenemos los números equivalentes al medio ácido, que es 0,05 equivalente gramos, menos 0,04 equivalente gramos del medio básico, la diferencia entre ellos nos va a dar la cantidad de equivalentes y en qué medio va a estar la mezcla o la disolución resultante. Nos queda una diferencia de 0,01 equivalente gramo de ácido clorhídrico. Como pueden ver, los equivalentes gramos del medio ácido es mucho mayor que los equivalentes gramos del medio básico. Esta mezcla o esta disolución resultante nos va a quedar con una carga de medio ácido. Ahora vamos a tener que encontrar la nueva normalidad de esa mezcla o de esa disolución resultante. Como ya encontramos los números equivalentes, que es 0,01 equivalente gramo del ácido clorhídrico, que sería la cantidad de hidrógenos o protones que están libres en la disolución o en la mezcla, dividido el volumen total. El volumen total sería 0,4 litros más 0,25 litros. Eso corresponde a la suma de los dos volúmenes del medio ácido más el medio básico. Ahora vamos a aplicar la ecuación y el concepto básico de normalidad, que sería números equivalentes dividido el volumen, los números equivalentes 0,01 equivalente gramos dividido 0,65 litros. Como ya mencioné, los 0,65 litros es la suma de 0,4 más 0,25. Eso nos queda 0,65 litros de la mezcla. El resultado es 0,0158 normalidad. El pH es igual al logaritmo y ahí tenemos 1 sobre la concentración o menos el logaritmo de la concentración. Podemos aplicar cualquiera de las dos ecuaciones. Aquí vamos a usar el logaritmo 1 dividido la concentración. Solamente reemplazamos la concentración, que es la normalidad que tenemos, y aplicamos el cálculo. El resultado es 1,82. Vamos a tener una gran concentración de hidrógenos o protones en la mezcla, teniendo un pH muy bajo. Ese sería el resultado del ejercicio 4. Bien, vamos con el ejercicio 5 de Tecnicatura y Odontología. Dice, sabiendo que 300 mililitros de ácido clorhídrico tiene un pH de 1,2, determinen los gramos de ácido que contiene dicha solución. Entonces les están pidiendo los gramos, ¿sí? ¿Y qué les da el ejercicio? Les da un volumen en mililitros, ¿sí? Y les da un pH. ¿Qué pueden hacer entonces? A partir del pH obtienen la concentración de protones, y como es un ácido fuerte, la ionización es total. Entonces la concentración de protones va a ser la misma que la de ácido clorhídrico, ¿sí? Esa concentración de ácido clorhídrico va a estar en molaridad. Entonces, aplican fórmula de molaridad, tendrían la molaridad y el volumen, despejan los números de moles y a partir de los números de moles obtienen después los gramos, ¿sí? Ese será el camino que tienen que hacer en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a escribir la fórmula de pH, ¿sí? Saben que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer de acá? Despejar el pH para obtener la concentración de la que dijimos recién. ¿Sí? Si despejamos el pH, va a quedar concentración de protones. Si despejamos la concentración de protones, ¿sí? Va a quedar la concentración de protones va a ser igual al antilogaritmo de menos pH. ¿Sí? Entonces, la concentración de protones va a ser igual al antilogaritmo de menos 1,2. ¿Sí? Que eso va a ser igual a... Acuérdense que tienen que poner shift log menos 1,2. Y eso les va a dar 0,063 molar, ¿sí? Porque es concentración. Entonces encontraban la concentración que va acá, 0,063 molar, ¿sí? Bien. Borramos esta fórmula, ¿sí? Ya obtuvimos el dato. Entonces, dijimos que la concentración de protones va a ser igual a la concentración de ácido clorhídrico, ya que es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces ya obtuvimos la concentración de ácido clorhídrico y aparte me dicen que yo tengo un volumen de 300 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acuérdense, la molaridad es igual al número de moles del soluto dividido un volumen en litros. Despejo el número de moles, ¿sí? Despejo el número de moles, por lo que me va a quedar molaridad por ese volumen siempre en litros, el volumen, ¿sí? Entonces el número de moles va a ser igual a 0,063 molar por 0,3 litros, ¿sí?
Entonces el número de moles va a ser igual a 0,0189 moles, ¿sí?, de ácido clorhídrico. Entonces lo que obtuve fueron 0,0189 moles. Bien. Entonces, acá vamos estudiando el ejercicio. Esos moles que tengo que hacer los tengo que pasar a gramos, ¿sí? ¿Cómo lo paso? Con lo que aprendí en la unidad 3, ¿sí? Acuérdense, un mol de ácido clorhídrico es igual a 36,5 gramos. Por ende, 0,0189 moles de ácido clorhídrico va a ser igual a 0,69 gramos, ¿sí?, que aproximadamente es igual a 0,70 gramos, ¿sí? Y ese sería el... En el ejercicio 6 nos dice que se desea preparar una solución de hidróxido de sodio de pH igual a 12,8 a partir de 200 mililitros de una solución 0,3 molar. Nos pide también indicar la cantidad de agua que tenemos que agregar. Siempre cuando estemos trabajando con este tipo de ejercicios, identifiquemos el principal tema o la principal unidad que vamos a usar. En este caso, fíjense que es pH. Y además, si tomamos en cuenta los otros datos, tenemos volumen, tenemos concentración molar, es decir que también vamos a estar trabajando con soluciones. Generalmente, los ejercicios de pH suelen trabajar con muchos conceptos de soluciones. Y siempre lo importante es, a partir de todos estos datos, anotarlos de una forma clara que nosotros podamos entender cuando miremos la hoja. Fíjense que acá anotamos el pH, también anotamos el volumen y la concentración. Esto lo pueden hacer siempre de esta forma, anotarlo junto en una misma línea para entender que es un volumen y una concentración de la misma solución. Y también siempre está bueno anotar la incógnita que necesitamos. Nos da entonces el pH de una solución que queremos preparar, es decir, que es una concentración final. Para eso, lo que nosotros necesitamos hacer primero es convertir el pH en concentración. Estamos trabajando con una base, hidróxido de sodio, por lo tanto, siempre es más cómodo convertir el pH en pOH. Y lo hacemos en esta parte. Recordemos que pH más pOH es igual a 14, por lo tanto, despejando, podemos decir que pOH es igual a 14 menos pH. Haciendo esa cuenta, obtenemos que el pOH de la solución es de 1,2. Una vez que lo tenemos en pOH, hacemos el siguiente razonamiento y nos fijamos que el hidróxido de sodio se disocia en catión sodio y anión oxidrilo. La relación es 1 a 1 y eso es muy importante trabajarlo porque puede haber casos donde la base tenga dos oxidrilos, como por ejemplo el hidróxido de calcio o el hidróxido de bario, y lo vamos a tener que tomar en cuenta. En este caso, fíjense que como la concentración del hidróxido de sodio es igual a la concentración del oxidrilo, podemos directamente despejar la concentración final, porque recordemos que este pOH es de una solución que queremos preparar, es decir, que es la concentración final, lo podemos despejar a partir de la fórmula de pOH, que era el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Cuando despejamos la concentración final nos queda que es igual al antilogaritmo del menos pOH. Prestemos siempre atención y tengamos en cuenta los signos para no confundirnos después con los valores. Cuando hacemos el antilogaritmo de menos 1,2, que era el valor del pOH, nos da 0,063 molar. ¿Qué significa? Que la solución que queremos preparar con pH 12,8 termina teniendo una concentración de hidróxido de sodio 0,063 molar. Luego, a partir de la fórmula de dilución, concentración final por volumen final igual a concentración inicial por volumen inicial, planteamos los datos que tenemos para que aparezca nuestra incógnita, que es el volumen final, y directamente despejamos volumen final, que nos termina quedando como
0,3 molar por 200 mililitros, que si ustedes se fijan son los valores que nos da de la solución inicial, dividido la concentración final que calculamos a partir del pH. Fíjense entonces que del pH calculamos el pOH, calculamos la concentración final y la usamos al final en nuestra ecuación. Una vez que despejamos el volumen final, acuérdense siempre lo que estamos despejando, nos da un valor de 0,95 litros. En realidad, si ustedes miran, vamos a obtener 950 mililitros. Lo convertimos a litro y luego prestemos mucha atención a lo que vamos a hacer ahora. Nosotros sabemos que ese es el volumen final, pero el ejercicio nos pregunta el volumen de agua o la cantidad de agua que tenemos que agregar. ¿Cómo calculamos la cantidad de agua siempre? Volumen final menos volumen inicial. La diferencia del volumen final con el volumen inicial es siempre el volumen de agua. Entonces, usando el volumen final 0,95 y el volumen original 0,2, que es el que el ejercicio nos daba en el enunciado, calculamos el volumen de agua de 0,75 litros. De Tecnicatura de Odontología, ¿sí? Dice, ¿cuál es el pH de una mezcla de 1,4 gramos de hidróxido de potasio y 1 gramo de hidróxido de sodio? Dice que la mezcla se disuelve en agua y se diluye en 100 mililitros, ¿sí? Entonces le están viendo pH. Pero ¿qué pasa? Les están dando bases, ¿sí? O sea, le están dando me están dando dos hidróxidos y les están dando gramos, ¿sí? Entonces a partir de eso tienen que llegar a pH. ¿Cómo hacen? Lo que van a tener que hacer, ¿sí? Como un esquema en la cabeza que les voy a hacer, es estos moles pasarlos a, estos gramos pasarlos a moles, ¿sí? Cuando los pasen a moles van a obtener las concentraciones, ¿sí? En moles de las dos bases. Posteriormente hacen relación estequiométrica, obtienen los moles de oxidrilos, ¿sí? Suman esos moles para obtener los moles totales de oxidrilos y lo dividen por el volumen para obtener la molaridad. Posteriormente eso sacan el pOH y después sacan el pH. ¿Sí lo entendieron? Ahora lo vamos a explicar bien paso por paso, ¿sí? Entonces, primero dijimos que hay que pasar esos 1,4 gramos y ese gramo a moles, ¿sí? Para obtener concentración de hidróxido de sodio y de potasio. Entonces, decimos que un mol de hidróxido de sodio equivale a 40 gramos, ¿sí? Por ende, un gramo de hidróxido de sodio va a equivaler a 0,025 mol, ¿sí? De hidróxido de sodio. Vamos a hacer lo mismo con el potasio. Un mol de hidróxido de potasio equivale a 56 gramos, ¿sí? Por ende, 1,4 gramos de hidróxido de potasio va a equivaler a 0,025 mol de hidróxido de potasio. ¿Sí? Entonces obtuvimos moles y moles de ambas bases. Lo vamos a poner acá, ¿sí? Para poder empezar a hacer la relación estequiométrica. 0,025 moles y 0,025 moles, ¿sí? Bien, obtuvimos los moles y vamos a borrar esto para dar espacio. Posteriormente hacemos relaciones estequiométricas, ¿sí? Si se fijan, está cada 1 mol de hidróxido de sodio, voy a generar 1 mol de catión sódico y 1 mol de anión oxidrilo, ¿sí? Por ende, a mí me interesa el oxidrilo y la base, voy a hacer que cada 1 mol de hidróxido de sodio, ¿sí? Obtengo 1 mol de oxidrilo. Por ende, cada 0,025 mol de hidróxido de sodio, voy a obtener 0,025 mol de oxidrilo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo ahora con el potasio. Están en relación, si se fijan, también igual el dióxido de sodio, 1 a 1, ¿sí? 1 a 1. Entonces, cada 1 mol de dióxido de potasio, voy a obtener 1 mol de oxidrilo. Por ende, cada 0,025 mol de hidróxido de potasio, voy a obtener, ¿sí? 0,025 mol de oxidrilo, ¿sí? Entonces pongo eso acá. Bien, 0,025 mol y 0,025 mol. Bien, vamos a borrar esto acá para ahorrar espacio, ¿sí? Bien. Ya obtuvimos los moles, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se fijan,
el producto de las disociaciones de las dos bases me va a dar como uno de los productos oxidrilo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es sumar, ¿sí?, esos moles de ambos oxidrilos porque es el mismo compuesto, ¿sí? Y eso me va a dar como total, ¿sí?, 0,025 mol de oxidrilo más 0,025 mol de oxidrilo, 0,05 moles de oxidrilo totales. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con esos 0,05 moles de oxidrilo totales? Lo que puedo hacer es obtener la molaridad, ¿sí? O sea, obtener la concentración de oxidrilos, ya que tengo un volumen inicial. Entonces, voy a borrar esto para hacer acá, ¿sí? Entonces digo que la molaridad, número de moles de soluto dividido un volumen en litros, ¿sí? Dijimos que el número de moles totales es 0,05 moles, ¿sí? Dividido el volumen en litros, si son 100 mililitros serían 0,1 litro. Y esto me va a dar igual a 0,5 molar, ¿sí? Entonces, la concentración de oxidrilos, ¿sí?, la concentración de oxidrilos va a ser igual a 0,5 molar. ¿Bien? ¿Quedado con eso? Ahora sí puedo obtener el pOH, ¿sí? Acuérdense, pOH. ¿Por qué? Porque son oxidrilos, no son protones para obtener pH, sino que es oxidrilo. Entonces vamos a obtener el pOH. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense que el pOH, ¿sí?, es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Por ende, acuérdense que las concentraciones siempre son en molaridad, ¿sí? Entonces sería el menos logaritmo de 0,5 molar. ¿Bien? Por ende, el pOH va a ser igual a 0,3. ¿Sí? Eso sería el resultado del pOH. Pero el ejercicio, si se fijan, nos pide pH. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esta fórmula. 14 es igual a el pH más el pOH. ¿Sí? Por ende, el pH va a ser igual a 14 menos el pOH. ¿Sí? Por ende, el pH va a ser igual a 14 menos 0,3. Y el resultado final va a ser 14 menos 0,3, 13,7 es el pH. Sí, ese sería el resultado del ejercicio, 13,7. En el ejercicio 8 nos pide indicar las especies presentes y su concentración al ionizar ácido sulfúrico con una concentración de 0,2 normal. Siempre que nos diga especies presentes, hace referencia a aniones, cationes, moléculas, átomos, cualquier cosa que nosotros tengamos en el ejercicio. En este caso, si estamos trabajando con la ionización del ácido sulfúrico, las especies presentes van a ser el ácido sulfúrico que se disocia en hidrógeno y anión sulfato. Nos da un dato muy importante, que es la concentración 0,2 normal del ácido sulfúrico. Estamos trabajando con normalidad, con equivalentes. Siempre que nosotros trabajemos con normalidad, la concentración de reactivos y productos es igual. No tenemos que usar los coeficientes estequiométricos. Esto significa que si yo tengo una solución 0,2 normal de ácido sulfúrico y se disocia, voy a obtener una solución 0,2 normal de catión hidrógeno y 0,2 normal de sulfato. No usamos los coeficientes siempre que estemos trabajando con normalidad. En base a esto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar la molaridad de cada una de las especies presentes. En este caso, la molaridad del catión hidrógeno. Dijimos que la concentración es 0,2 normal. Entonces, miramos. Despejando la molaridad, tenemos que normalidad sobre Z es igual a la molaridad. Entonces, la molaridad del catión hidrógeno va a ser igual a 0,2 sobre 1, nos da una molaridad de 0,2. Y hacemos lo mismo con el anión sulfato.
tenemos el Z igual a 2 porque tiene dos cargas negativas. Despejando desde la fórmula nos queda que molaridad es igual a normalidad sobre Z, 0,2 sobre 2 es 0,1 molar, y ahí tenemos las concentraciones de cada una de las especies presentes. Ejercicio 9. ¿Cuál es la concentración del hidróxido de potasio en una solución que tiene un pH de 13,36? Como dato tenemos entonces que es una solución de hidróxido de potasio, o sea, una solución básica, cuyo pH es 13,36. Y lo que debemos averiguar es la concentración del hidróxido de potasio. Por las unidades que tenemos en las respuestas, vemos que debemos averiguar concentración molar. Entonces, vamos a partir de pH, que es nuestro dato, y vamos a averiguar primero el pOH de esta solución básica. Con ese pOH vamos a poder averiguar la concentración de oxidrilos y luego con la concentración de oxidrilos vamos a averiguar la concentración del hidróxido de potasio. Entonces, vamos a usar la fórmula pH, fíjense, pH más pOH igual a 14, de ahí vamos a despejar pOH, que nos va a quedar 14 menos pH, vamos a reemplazar, en este caso nos quedó 14 menos 13,36 igual a 0,64, o sea que ya tenemos el pOH. Con la siguiente fórmula, concentración de oxidrilos igual a 10 a la menos pOH, vamos a poder averiguar la concentración de oxidrilos. Entonces, reemplazamos, tenemos que la concentración de oxidrilos igual a 10 a la menos 0,64 y eso nos da 0,23 molar. Vamos a analizar ahora la ionización del hidróxido de potasio. Por cada mol de hidróxido de potasio se generan al ionizar un ion de moles potasio con carga positiva, o sea de cationes, más un mol de oxidrilos. Es decir, que si yo tengo la concentración de oxidrilos, puedo decir que es igual a la concentración de hidróxido de potasio. Por lo tanto, como yo ya tengo dicha concentración, voy a decir que la concentración de hidróxido de potasio es igual a 0,23 molar. Ejercicio 10. La masa y el pH de hidróxido de sodio del 80% de pureza o riqueza en peso necesaria para preparar 250 mililitros de una solución 0,025 molar es... Bueno, vamos a anotar los datos. Fíjense que tenemos hidróxido de sodio, o sea, una base. Tenemos la cantidad de pureza, que es el 80%. Tenemos el volumen, 250 mililitros. Y tenemos la concentración molar de hidróxido de sodio, que es 0,025 molar. Además, como conocemos la fórmula del hidróxido de sodio, podemos escribir su masa molar, que serían 23 gramos más 16 más 1, nos darían 40 gramos por mol. Y lo que debemos averiguar sería la masa del hidróxido de sodio y el pH de la solución. Bien, para averiguar la masa vamos a partir de la molaridad y el volumen para averiguar el número de moles, y con el número de moles vamos a averiguar la masa. Para averiguar el número de moles vamos a usar molaridad igual a número de moles dividido volumen, que es la fórmula de definición de molaridad. De ahí despejamos número de moles, que nos quedaría molaridad por volumen. Colocamos el valor de la molaridad, 0,025 molar, por el volumen, 0,25 litros, y eso nos da 6,25 por 10 a la menos 3 moles. Luego vamos a tomar la fórmula de número de moles, que es masa dividido masa molar. Y de ahí vamos a despejar masa. Masa sería N por la masa molar.
Entonces, el número de moles que encontramos recién por la masa molar, que es 40, y nos da 0,25 gramos. Ahora, ese valor corresponde a la sustancia pura, es decir, al 80%. Y nosotros tenemos que averiguar cuánto deberíamos sacar de nuestro frasco. Entonces, vamos a hacer una regla de 3. Vamos a decir que el 80% equivale a 0,25 gramos, el 100% equivale a X, y de ahí averiguamos X, que sería 100 por 0,25 dividido 80. Eso nos da 0,3125 gramos. Y esa sería la masa del hidróxido de sodio. Bien, vamos a calcular ahora el pH. Fíjense, vamos a partir de la concentración molar, vamos a averiguar la concentración molar de oxidrilos, con eso vamos a poder averiguar el pOH y con el pOH vamos a averiguar el pH. Entonces, nos vamos a la ionización del hidróxido de sodio, teniendo en cuenta que por cada mol de hidróxido de sodio se liberan un mol de iones sodio y un mol de iones oxidrilo. Entonces, como tenemos la concentración del hidróxido de sodio, sabemos que vamos a tener la misma concentración de oxidrilos. Por lo tanto, nuestra concentración de oxidrilos sería de 0,025 molar. Vamos a calcular el pOH usando la fórmula pOH igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Eso nos da, reemplazando el valor de concentración, nos da un pOH de 1,6. Ahora decimos, el pH más el pOH es igual a 14, entonces el pH va a ser de 14 menos 1,6, 12,4. Entonces nuestra respuesta sería masa de hidróxido de sodio 0,31 gramos, pH 12,4.